En algunas ocasiones he predicado en las tardes, he comenzado con un par de temas acerca de los atributos de Dios. Hemos visto ya la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, la libertad de Dios. Y hoy vamos a ver un poquito acerca de la eternidad de Dios. Génesis 21:33 dice la Biblia: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Vamos a ver. Padre, gracias por darnos tu palabra. Te ruego que nos ayudes a estar atentos a ella, y que nos enseñes en esta noche, que tu nombre sea glorificado y enaltecido a través de esta enseñanza, esta exposición, de manera que la congregación se edifique, no escuchando ni viendo al portador de tu palabra, sino la voz de tu Espíritu hablando a nuestras vidas. Ruego por este tiempo, ayuda a mi garganta, ayuda a mi voz, pero sobre todo que tu Espíritu Santo pueda dar el mensaje claro a nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Uno de los muchos y variados atributos de Dios, o perfecciones divinas, como podríamos llamarle también, es que Dios es un Dios eterno. Una perfección o un atributo que objetivamente es intransferible al ser humano. En el estudio de los atributos de Dios se pueden dividir de diferentes maneras, o clasificar más bien en diferentes maneras: atributos morales, atributos naturales, atributos transferibles, los no transferibles, los comunicables o los no comunicables. En esta última clasificación, comunicables o no comunicables, son aquellos atributos que, de los comunicables propiamente, son aquellas perfecciones divinas que no solamente Dios las posee, sino que en alguna medida también el ser humano las tiene. No como una parte divina, sino sencillamente algo que Dios ha querido comunicar y, ¿cómo se dice? Me fue la palabra. No solamente le compete solamente a Dios, sino que ha querido compartirla, quiero decir, este atributo, pero no es un atributo divino, sino que es algo que aparece también en el ser humano. Por ejemplo, Dios es misericordia, y en alguna medida en el ser humano también se puede encontrar la misericordia. Dios es bondad. Dios puede también compartir su bondad, no solamente con el ser humano, sino que el ser humano puede mostrar bondad hacia otros. Dios es santo. Dios es naturalmente santo. Y también el ser humano, una vez convertido a Cristo, ha sido santificado, ha sido apartado por Dios, está viviendo una vida de santidad progresiva, como nos lo enseña la teología sistemática, y una vez que haya cumplido su finalidad y su propósito aquí en la tierra, en la eternidad continuará siendo santo, pero ya una santidad perfecta, si le pudiéramos llamar así, o santidad continua. Y la eternidad de Dios, objetivamente hablando, esta no es intransferible al ser humano. En ocasiones solemos decir, bueno, Dios es eterno, el ser humano también es eterno, a diferencia de que el ser humano no es eterno en el pasado, pero sí tuvo un principio y no tendrá fin. Pero no se compara, intrínsecamente hablando, con la eternidad de Dios. Dios es eterno, sin comienzo y sin final. El hombre ha tenido, el ser humano, un inicio de vida, pero no tendrá fin, mediante un proceso de resurrección corporal, lo que Dios no. Vamos a definir el atributo primeramente y aclarar o definir, si pudiéramos hacerlo en palabras entendibles, qué es la perfección de Dios, de la eternidad. La eternidad de Dios significa, hermanos, que Dios existe sin límite de tiempo. Es decir, su existencia se extiende sin límite de tiempo hacia atrás y hacia adelante.
sin ninguna interrupción. Esto es de acuerdo a nuestro concepto del tiempo. Eternidad. Dios siempre ha existido desde la eternidad pasada y siempre existirá en la eternidad por delante, en la eternidad futura. Y nunca se ha interrumpido su existencia. La eternidad es una duración infinita también. Es una duración sin comienzo y sin fin. Es una existencia que no ha comenzado y que no ha terminado. Alguien explicó la eternidad de Dios de esta manera. Es duración sin comienzo ni fin. Es existencia sin límites o dimensión. Es presente sin pasado o futuro. Su eternidad es juventud sin infancia y sin vejez. Vida sin nacimiento o muerte. Hoy sin ayer o mañana. Y cierro la cita. Dios no tuvo comienzo, hermanos. Dios no tuvo comienzo y no tendrá fin. Pero también Dios conoce los acontecimientos que tienen lugar en el tiempo. No solamente Dios es eterno, sino que el pasado de Dios y el presente y el futuro son igualmente conocidos por Él, porque Dios es eterno. Antes de que existiera toda la creación del universo, Dios ya existía. La eternidad, esta perfección divina y la autoexistencia de Dios, es decir, la existencia propia de Dios mismo, son conceptos que van relacionados entre sí. Si Dios existe por sí mismo, entonces Dios es eterno. Y si Dios es eterno, es entonces que tiene una existencia por sí mismo. Así que, una vez definiendo la eternidad de Dios, vamos a desarrollar qué dice la Biblia acerca del atributo de Dios o la perfección divina de su eternidad. La eternidad de Dios, hermanos, nos garantiza nuestra protección. Vamos a Deuteronomio 33, 37, por favor, y voy a pedirles que me ayuden a leer por cuestiones obvias. Así que quien tenga el pasaje de Deuteronomio 33, 27 se puede poner de pie y leerlo en voz alta. Deuteronomio 33, 27, por favor. Deuteronomio 33, 27. ¿Quién lo tiene? Sin miedo, hermano, estamos a... Gracias, hermano. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Gracias, hermano. Dice la primera parte, el eterno Dios es, ¿qué cosa, hermanos? Tu refugio. La eternidad de Dios nos presenta una garantía, y esa garantía, hermanos, es que su pueblo estará protegido, porque Él es eterno. Y la eternidad de Dios nos recuerda que Dios conoce todas las cosas. La eternidad de Dios va íntimamente ligada con muchos otros atributos, como la omnisciencia, que Dios tiene conocimiento de todas las cosas, y la presciencia, que Dios tiene conocimiento de todos los sucesos antes de que estos ocurran. Presciencia. Así que si Dios es eterno, hermanos, tenemos la seguridad y la garantía de que Dios nos protege. Dice el mismo versículo, el eterno Dios es tu refugio. ¿En quién nos refugiamos si no es en Dios? Recuerdo hace muchos años, le hablaba de Cristo a un tío, que aparentemente él decía ser ateo, y él no quería saber nada de Dios ni de la iglesia. En algún momento nos acompañó a un servicio, pero se mantuvo sentado en la parte de atrás, hay una jardinera que teníamos en el exterior, pero escuchó todo el mensaje. Cuando lo conocí, yo no lo conocía, ya era una persona mayor de edad, ya pensionada. Fui y le hablé de Cristo y no me permitió hablarle más porque decía, yo no creo en Dios, no creo en estas cosas, te respeto mucho porque eres mi sobrino, pero dice, visítame, pero no me hables de estas cosas porque yo no creo, yo no soy hombre de fe. Traté de continuar hablándole, no me lo permitió. Pero recuerdo que en otra ocasión llegó mi papá y fue y lo buscó y
Y lo mismo, trató de hablarle del Evangelio. Y nos platicaba mi papá que le decía, yo no creo en Dios, yo no me hables de eso. Le decía a Rojín, no me hables, no creo, no voy a creer, lo siento mucho, somos familiares, etc. Mi papá le decía, y cuando tienes problemas, ¿a quién acudes? Y él respondía, pues no tengo a nadie en este mundo con quien refugiarme. Pero los cristianos sí tenemos, hermanos, a un Dios eterno. Y la Biblia nos lo recuerda y dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó delante de ti, al enemigo diciendo, destruye. Así que si Dios es eterno, que claro que lo es, entonces su eternidad nos garantiza, hermanos, que estamos seguros bajo la cobertura de la eternidad de nuestro Dios. Amén. Número 2, la eternidad de Dios nos garantiza también su propia existencia. Si me acompaña al Salmo 90, 1 y 2, y alguien más me puede hacer el favor de dar lectura, Salmos número 90, versículo 1 y versículo 2. Salmos 90, 1 y 2, por favor. Hermano Julio. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Gracias, hermano. Escribió el salmista, que en este caso fue Moisés, y en su oración dijo, Señor, tú nos has refugiado, tú nos has protegido, tú has sido nuestro refugio de generación pasada a generación continuada. Antes que nacieran los montes y formases todo, dice, la tierra y el mundo, desde el siglo pasado y hasta el siglo presente y el futuro, tú eres Dios. Moisés no tenía lo que usted y yo tenemos hoy en día. Moisés no tenía una educación teológica como usted y yo pudiésemos tener a través de las enseñanzas y predicaciones de la predicación en la iglesia o de los estudios bíblicos o de algún seminario. Moisés no tenía la misma capacitación que usted y yo pudiésemos tener y la tenemos hoy en día por razones obvias, por supuesto. No había iglesia, no había predicación, como la tenemos hoy en día. Había predicación de los profetas, por supuesto. De hecho, Moisés fue llamado profeta de Dios. Profeta de Dios. Moisés declaró en su oración y dijo, Señor, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, tú ya existes. Hablando de su eternidad y la autoexistencia de Dios desde otra perfección o atributo divino, la eternidad de nuestro Dios nos garantiza no solamente su protección, sino también que Dios existe. Nuestra fe y el cristianismo, hermanos, tienen sentido en nuestra propia vida porque creemos en un ser que realmente vive. Cuando usted y yo venimos al templo, no le cantamos a un Dios muerto, no le cantamos a una estampa, a una imagen, no le cantamos a un ente ficticio creado por el ser humano. No, le cantamos a Dios, adoramos a Dios, le clamamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es eterno y si es eterno, Él existe. Es garantía de su existencia. Su fe, mi fe, tiene sentido porque creemos en un Dios que vive. La eternidad de Dios, hermanos, también nos garantiza su providencia y la estabilidad. Vamos ahora ahí mismo en Salmos 93, versículo 1 y versículo 2. ¿Alguien más? Salmos 93, 1 y 2, por favor. 93, 1 y 2 del libro de Salmos. Salmos 93, 1 y 2. Jehová reina y se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Gracias, hermano, muchas gracias. Dice que Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder y afirmó el mundo y no se moverá. Habla de estabilidad y la providencia de Dios. ¿Sabe que la providencia de Dios, hermanos, que Dios nos sostiene y nos mantiene? Esa es la providencia de Dios. Que es por la mano providente de Dios que existimos, nos mantenemos
Y es Él el que nos ha sostenido y nos ha mantenido, no nosotros mismos. Usted y yo vivimos, hermanos, por la mano providencial de Dios. Usted y yo nos alimentamos cada día por la mano providencial de Dios. Usted y yo nos despertamos cada mañana o cada madrugada, a la hora que usted se levante, o cada mediodía, no lo sé, por la mano providencial de Dios. Vivimos, respiramos, comemos, nos movemos, estudiamos, trabajamos, adoramos a Él, a nuestro Dios, por su eternidad, pero por su providencia, porque Dios es eterno. El mundo se ha sostenido por la providencia de Dios. ¿Sabe por qué? Por una sola razón, porque Dios es eterno. La eternidad de Dios también nos garantiza su grandeza. Vamos a Isaías capítulo 44, por favor. Isaías capítulo 44, versículo 6. ¿Alguien más que pueda leer este versículo? Isaías capítulo 44, versículo 6. Estamos hablando de la perfección divina o del atributo divino llamado eternidad. Si Dios es eterno, Dios nos garantiza nuestra protección, su existencia, su previdencia paternal, la estabilidad en este mundo, en este universo y cada día, pero también nos garantiza la eternidad de Dios, su grandeza. Isaías 44, 6, por favor. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Exactamente, muchas gracias. A ver, mijo, ya lo tienes. Léelo. Vamos a darle oportunidad para que lo lea el niño. ¿Cómo se llama? A ver, David. ¿Ya lo tienes? ¿O ya lo cerraste? 44:6. Isaías 44:6. ¿Estás en Mateo? Jeremías. Es Isaías. Ok, 44:6. Muy fuerte. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Muy bien, muchas gracias, David. Yo soy el primero, dijo Dios, y yo soy el último, el postrero. Fuera de mí no hay nadie más. Eso nos habla, hermanos, de la grandeza de nuestro Dios. Amén. ¿Qué Dios como nuestro Dios? ¿Qué Dios con minúscula como nuestro Dios con mayúscula? No hay nadie. No hay nadie. Así que si Dios es eterno, el primero se refiere no que tuvo un principio, sino que siempre ha existido desde antes, y el postrero, el último, que siempre existirá, jamás dejará de ser, es eterno, y su eternidad nos garantiza que Dios es grande. Dios es sobre todos los dioses. Mira, hermano, cuando hay alguna celebración que el mundo conmemora, celebran Navidad en diciembre, celebran Navidad, el mundo entero, la sociedad, celebran Navidad y lo celebran a su manera, pero no no celebran al mismo Dios que nosotros estamos celebrando, conmemorando. ¿Verdad que no? Porque el Dios de ellos es una estampa, es una imagen, es un personaje ficticio, y si acaso le pudiésemos llamar Dios a lo que ellos celebran, pero cuando el cristiano conmemora, celebra Navidad, está recordando realmente el nacimiento de Cristo. Estamos recordando que algún día el Dios se encarnó, tomó un cuerpo semejante al suyo y al nuestro, que eso nos habla la teología, la palabra de Dios, y es recordar. Cuando celebramos y llegamos a Semana Santa, el pueblo de Dios se reúne para recordar la pasión de Jesucristo, su crucifixión, su sepultura y su resurrección, que se levantó de la victoria sobre la muerte y del pecado para siempre, para darnos eterna salvación. Y le conmemoramos, celebramos la grandeza de un Dios, de nuestro Dios, del único Dios. Mientras el mundo puede celebrar y hacer conmemoraciones y hacer festejos y preparar fuegos pirotécnicos, etc. Nosotros recordamos la grandeza de nuestro Dios, porque Dios es un Dios eterno. ¿Qué Dios como nuestro Dios? ¿Qué otro Dios que ha vivido desde siglos pasados? Y voy a terminar. La eternidad de Dios, hermanos, nos garantiza la vida eterna. Hebreos capítulo 1, versículo 12, y con esto terminamos. Hebreos
12:1. Por favor, Hebreos capítulo, perdón, esa es la inversa, es Hebreos 1:12. Hebreos capítulo 1, versículo 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Exactamente, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jamás dejará de existir Dios, hermanos, porque Dios existe por sí mismo. Su eternidad, entonces, nos garantiza la vida eterna. Si algún día terminaran los años de Dios, es decir, dejara de existir, que es un caso hipotético, por supuesto, ¿qué Dios sería entonces que Él ofrece vida eterna si Él no lo sería? Es la razón por la cual entonces Dios ofrece vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, porque Él es eterno, por su eternidad propiamente. La Biblia declara y afirma el hecho de que Dios es eterno. Su existencia no tuvo principio y no tendrá fin. Él siempre ha sido, siempre es y siempre será. Hay personas, el hombre natural se cuestiona muchas cosas. Se cuestiona para evadir su realidad y su responsabilidad ante Dios, para no darle cuentas a Él, y comienza a cuestionarse y dice, a ver, yo voy a creer en tu Dios o en Dios cuando tú me expliques quién creó a Dios, cuándo nació Dios. Y quizás es una idea que nos queda muy corta, humanamente hablando, por nuestra mente finita. Sencillamente la Biblia lo declara, nosotros lo creemos por fe, nada más. Si la Biblia dice que Dios es eterno, que no ha tenido principio ni tendrá fin, es que así lo es, porque Él es Dios. Nuestra mente carnal, humana, infinita, quiero decir, ilimitada y limitada, no nos da para poder pensar y concebir la eternidad de Dios. Porque usted y yo ya nacimos siendo limitados, nacimos en este mercado que se llama, en este cosmos que se llama mundo y se llama pecado. Y el pecado que traemos ya por naturaleza nos limita y nos pone cortos ante la grandeza de nuestro Dios. Si no la entendemos, no hay problema. Es normal. Pero sí la aceptamos, porque la Biblia lo declara. Dios es eterno y la grandeza de Dios y la eternidad de Dios nos garantizan beneficios, pero nos garantiza también la grandeza de nuestro Dios y la eternidad que usted y yo vamos a gozar algún día en su presencia. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, y terminar con una oración. Gracias por estar presente en esta tarde. Dios le bendiga. Maneje con cuidado. Que Dios nos lleve con bien a nuestros hogares, nuestras casas. Nos conceda un feliz retorno a nuestros hogares y que podamos prepararnos para el día de mañana, si Dios nos concede la vida y los ánimos y la fuerza para nuestras actividades. No olviden orar por el hermano Israel, la hermana Alejandra, que están viajando. El Señor les guarde y les proteja. Y nuevamente recordarles, mañana a las 10 de la mañana, inicio de clases aquí en el colegio. Mañana lunes, si Dios lo permite. Y de igual manera no dejen de orar por el pastor, que Dios les siga bendiciendo, guardando. Y gracias a Dios por la oportunidad que le ha dado de salir a predicar a otro estado. Y que el Señor le traiga con bendición, que traiga buena salud. Y que pronto se incorpore a su familia y a las actividades de la iglesia también. No olviden, martes por la tarde, la reunión del culto de oración. A las 7 el jueves el estudio bíblico y las actividades del fin de semana, pues ya las conocemos como las que hemos tenido el día de ayer y el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por estar con nosotros este día. Ha sido bueno estar en la casa de Dios. Gracias por concedernos la grandísima bendición y la maravilla de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la familia de la fe. Gracias por darnos, Señor, la gran dicha de la posición tan privilegiada que gozamos, no por méritos nuestros, sino por los propios del Señor Jesucristo. Una vez habiendo creído en Él, hemos gozado, Señor, de esa posición tan beneficiosa y privilegiada
Y gracias por concedernos, Señor, como decía el hermano Gabriel en ese versículo que leyó. ¿Quiénes somos nosotros para que te dignes a mirarnos? Gracias, Señor, Señor amado, porque nos has amado de pura gracia. En esta noche queremos rogarte que nos hagas llegar con tu bendición. Vamos a partir a casa, vamos a despedirnos y rogamos, como dice tu palabra, que Jehová atalaye entre cada uno de nosotros ahora que nos vamos a separar y a terminar el servicio, para que podamos llegar con bien, con alegría, con felicidad a nuestros hogares. Cuídanos, Señor, los que van lejos, los que viven cerca, aún caminando, y aquellos que van en carro, en el transporte de la iglesia o en el transporte público. Danos tu bendición. Hemos de iniciar una semana, la estamos iniciando el día de hoy, pero mañana iniciamos labores y clases, Señor. Dirígenos, ayúdanos, oriéntanos, protégenos, ayúdanos, líbranos, Señor, de lo pecaminoso, y ayúdanos a agradarte en todo lo que hagamos. Nos ponemos ante ti. Protégenos, y en tus manos están nuestras vidas, nuestras decisiones. Oramos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús.